La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado, módulo 1. Pasamos ahora a la lección 4, que se refiere a un nuevo propósito, al nuevo propósito que Dios tiene en Cristo con nosotros. Y es que estamos avanzando en nuestro discipulado y creciendo en el conocimiento de Dios por medio de la enseñanza de su palabra. Y hasta el momento hemos visto 3 grandes verdades acerca de nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Tenemos su presencia en nosotros, somos templo de Dios. Hemos sido liberados del poder del pecado por la sangre de Jesús. Y tenemos una nueva relación con Dios. Y ahora somos sus hijos y herederos de todas sus promesas. Por eso te invito a que oremos y busquemos la dirección del Espíritu para este nuevo mensaje. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos da revelación. Gracias, Padre, por tu verdad que nos afianza y quita todo temor. Gracias, Padre, por el nuevo propósito que tienes en Cristo con nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, porque tú has trazado un plan glorioso con ellos. Y hay cosas grandes para sus vidas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que tú has guardado y reservado para los que te aman, Padre. Por eso aquí estamos listos, dispuestos, creyendo en lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo. Te damos la gloria y la honra, en acción de gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, tenemos como propósito de esta lección resaltar el plan de Dios para con nosotros. Y ese plan, propósito de Dios, es grande y glorioso. Y estos se empiezan a desarrollar, ese plan, ese propósito de Dios, cuando Jesucristo entra en nuestro corazón. El propósito de Dios es espiritual. Y por lo tanto, nuestro espíritu debe crecer y desarrollarse para que este propósito se cumpla a cabalidad. Y es que a la luz de la Escritura existen grandes promesas, pero quiero citar 2 que nos confirman este mensaje. En Jeremías se nos dice: yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. También en Romanos se nos señala: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Luego de escuchar esta verdad gloriosa de parte de Dios, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué necesitamos para comprender el plan de Dios? Y es lo que trataremos de abordar en esta lección. Para iniciar, es preciso que establezcamos nuestro objetivo, que es enseñar acerca del nuevo propósito y plan que Dios ha trazado para nosotros. Y esto es importante debido a que existen personas que sus pensamientos solo giran alrededor de cosas materiales, físicas y terrenales. Muchos se encuentran abrumados, absorbidos por sus ocupaciones, afanes, deseos y aspiraciones en la vida. Se encuentran sumergidos en sentimientos tales como preocupación, ansiedad, por alcanzar las cosas que siempre han deseado. Todo esto refleja simplemente el alejamiento del hombre en relación con el plan de Dios. La Biblia nos dice que los pensamientos de Dios son de paz. Esto quiere decir que cuando nos ocupamos
de ejecutar los pensamientos de Dios en relación con nuestra vida, somos saciados de paz. Si una persona no experimenta paz, gozo y plenitud en la vida, es porque se encuentra fuera del plan de Dios con él. Todo lo anterior hace que este tema sea de vital importancia. Anteriormente, señalamos que existen dos clases de personas: las criaturas, que son aquellos que fueron creados por Dios pero viven sin Él, y los hijos de Dios. En este punto es esencial resaltar que un lugar neutro no existe. Se es o no hijo de Dios. Y esto solo es posible a través de la fe en Jesucristo. Para referirse a las criaturas de Dios, la Biblia los denomina el hombre natural, y a los hijos de Dios, el hombre espiritual. Se le denomina hombre natural porque estas personas son guiadas o dirigidas por sus instintos y apetitos naturales. Esto recibe el nombre de naturaleza pecaminosa, la cual es la inclinación hacia el pecado. Muchos acusan a Satanás de sus errores. Es que el diablo me hizo tropezar, me puso una cascarita, me empujó hacia las cosas. Y aunque, si bien es cierto que el diablo es el tentador, lo dice Mateo 4, del 1 al 4, es el hombre quien toma la decisión. El hombre natural no tiene a Cristo y por lo tanto es él quien controla su vida. Esto genera cansancio y fatiga debido a que el hombre no tiene la capacidad de controlar todas las cosas y que éstas no se salgan de su rumbo. Por otra parte, el hombre espiritual es quien ha nacido de nuevo, ha rendido su vida a Cristo y anhela agradar a Dios. Y esto es posible debido a que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en su vida, le ha hecho su templo y le llena completamente. Esto no quiere decir que el hombre espiritual no cometa errores. El pecado en la vida de un cristiano, como lo señalamos anteriormente, es un accidente. No es su naturaleza pecar, ya que el pecado no tiene poder en su vida. El hombre espiritual tiene dentro de él la naturaleza divina. ¿Qué es lo que llamamos naturaleza? La naturaleza puede definirse como la esencia. Es lo que conforma y determina el carácter y comportamiento de las personas. Concluimos entonces que el problema del ser humano no es su comportamiento, sino su naturaleza. Lo anterior hace que sea necesario el nuevo nacimiento. El hombre debe nacer de nuevo para que sea transformado en su naturaleza. La Biblia nos señala que luego de su caída, Adán empezó a ser presa del temor, la duda y la vergüenza. Su relación matrimonial entró en conflicto y no tuvo la habilidad para formar a todos sus hijos en el temor de Dios. Evidencia de esto es que uno de ellos se levantó contra su hermano y lo mató. Esto se observa también en muchos hogares cristianos. Personas sinceras que aman a Dios, pero no han logrado transmitir a sus hijos esa devoción que ellos profesan. Muchos padres se preguntan, ¿esto por qué sucedió? Y la respuesta es que los hijos también necesitan aceptar a Cristo. Esta es una decisión personal e intransferible. La salvación no se puede heredar. Cada persona, padres, hijos, esposos, deben aceptar de manera personal a Jesucristo. Cada persona debe nacer de nuevo. Sin embargo, hay algunos que citan Hechos 16. Es que la Escritura dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, para enseñar que la salvación se puede transferir. Pero lo que este verso quiere decir
es que por el testimonio de una vida transformada, la familia puede llegar al conocimiento de Cristo. Esto hace que seamos muy responsables del testimonio que estamos dando a nuestra familia. La salvación se hace posible a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Y es precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que encontramos a un hombre principal entre los judíos, llamado Nicodemo. Nos dice Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para llegar a ocupar esta posición, era necesario que una persona, en este caso Nicodemo, tuviera una conducta moral intachable, una persona correcta, que tuviera buen testimonio de los demás. En segundo lugar, debía ser una persona profundamente religiosa, ya que ellos, los fariseos, oraban aproximadamente 6 horas diarias. Y en tercer lugar, eran personas de buenas acciones hacia los demás. Sin embargo, a pesar de todas estas características, cuando él se encontró con Jesús, el Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo lo interpretó como un nacimiento físico, pero Jesús le dijo que este nacimiento era del Espíritu. El mensaje implícito en las palabras de Jesús era que ni la moral, ni las buenas obras, ni aun la religiosidad pueden transformar la naturaleza del hombre, llevándolo a una victoria sobre el pecado. Jesús mostró que a pesar de nuestros esfuerzos, es imposible vencer nuestra naturaleza pecaminosa por medios humanos. En conclusión, todas las personas necesitan nacer de nuevo. Y es que hay ocasiones en las cuales invertimos mucho tiempo tratando de decirle a las personas que actúen bien, que no hagan lo malo. Pero el problema de las personas no es su comportamiento,
como lo señalamos anteriormente, sino su naturaleza. Ahora bien, ¿qué es el nuevo nacimiento? Para responder un poco más a esta inquietud, debemos citar Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3:5. Y nos dice la Escritura: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento en este verso es llamado regeneración. La regeneración significa que Dios crea una persona que nunca antes había existido. El hombre natural no tiene vida, sino que simplemente existe. Existir significa que se es consciente del mundo natural. Pero tener vida significa recibir la presencia de Dios en nuestro espíritu, de modo que podemos ser conscientes del mundo espiritual y, por supuesto, del mundo físico. Leemos ahora un pasaje importantísimo, fundamental y esencial. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Y nos dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La expresión estar en Cristo se refiere a una relación en dos sentidos. Es decir, Cristo está en mi vida y yo he sido introducido en Cristo. La segunda expresión, nueva criatura es, significa una persona que nunca antes había existido. En este punto puede surgir un interrogante. Si hemos nacido de nuevo, ¿por qué seguimos recordando nuestros problemas, nuestro pasado? ¿Seguimos con los mismos sentimientos y dificultades? La respuesta es muy sencilla. Porque el que nace de nuevo es el espíritu y no el alma. Es necesario que nuestra alma se renueve, y esto solo es posible por medio de la palabra de Dios. Como hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad sobrenatural para someter nuestra alma, impulsos y temperamento a la nueva vida en Cristo. Nunca escudes tu comportamiento a tu formación familiar, a la región donde creciste o a las cosas que has vivido, porque ahora en Cristo tienes el poder para superar todo esto y vivir una nueva vida. Actualmente hay muchos que buscan oración para ser libres de sus conflictos, traumas que se formaron en su niñez, adolescencia, juventud, en la vejez y aún antes de nacer. Y esto se convierte en una justificación a sus acciones o estilo de vida equivocado. Sin embargo, la Biblia nos dice que las cosas viejas pasaron. Esto quiere decir que ya no tienen poder sobre nosotros, no tienen la autoridad para seguir influyendo en nuestra vida. Ahora bien, si un creyente le concede poder a estas cosas, lógicamente ellas afectarán su estilo de vida. Pero no es porque Cristo no haya hecho nada, sino es porque la persona le ha concedido poder a esas cosas. Para seguir reforzando esta verdad gloriosa, poderosa en nosotros, es preciso que leamos Apocalipsis 21, verso 5. Apocalipsis 21, 5. Y nos dice la poderosa palabra del Señor:
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Vuelvo y leo. El que estaba sentado en el trono, refiriéndose a Jesús, dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. De manera que cuando Cristo entra en nosotros y toma el trono de nuestro corazón, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza divina dentro de nosotros. Cuando un cristiano confiesa que es pecador, está negando la obra de Jesucristo en su vida. Está negando el nuevo nacimiento. Hemos sido regenerados para que ahora podamos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Y hay algunas porciones bíblicas que nos reafirman esto de manera poderosa. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 4 y capítulo 5, Colosenses capítulo 3. Y estos versos nos describen a profundidad, con toda claridad, de lo que es la nueva vida en Cristo. Decirle a una persona entonces, a una persona natural, que no peque, sería como tratar de hacer que un león coma hierba o un buey coma carne. Esa es su naturaleza. Pero nosotros hemos nacido de nuevo para andar en vida nueva y recibir lo mejor de Dios. La palabra de Dios en Efesios 2, versos 1 al 6, nos describe la magnitud de la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo y la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y leemos Efesios 2 del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, luego de leer esta poderosa porción bíblica, es importante que revisemos 4 cosas. En primer lugar, que el resultado del pecado es muerte. Ningún creyente debería olvidar lo que Dios hizo en su vida. Muchos sienten la tentación de volver atrás porque han olvidado lo vacías que estaban sus vidas sin Cristo. La muerte espiritual es separación de Dios y por lo tanto separación de una vida bendecida, estable y plena. Nunca vuelvas atrás porque sin Cristo no hay vida. Luego, la segunda verdad que nos habla este pasaje es que Dios nos dio vida. La palabra aquí, que se tradujo como vida, es zoe, que es la clase de vida de Dios. Dios ha impartido su vida para que podamos andar sobrenaturalmente y así cumplir su propósito. La voluntad de Dios es que andemos en paz, gozo, sanidad, prosperidad, en fe, abundancia y protección divinas. Esto no es algo que tengamos que conquistar y alcanzar.
sino solo recibir por la fe en Cristo Jesús. La tercera gran verdad es que por gracia somos salvos. Esto quiere decir que es un don inmerecido y gratuito. Muchas personas andan bajo la mentalidad de esclavitud y legalismo. Este mensaje traduce: haz esto para que puedas recibir esto de Dios. Cumple estos requisitos para que Dios pueda darte esto otro. Muchos creen que deben sufrir para ser merecedores de lo que Dios tiene para ellos. El mensaje de la gracia es: cree y recibirás, porque Cristo ya lo hizo por ti. Y la cuarta verdad en esta porción es que es a través de Jesucristo. No es por nuestra habilidad, sino por la obra de Jesús. Nosotros no hemos sido introducidos en Cristo para superar nuestros problemas, sino que en Cristo hemos recibido poder para avanzar en todas las áreas de nuestra vida y tener una victoria total. Muchos se encuentran peleando contra Satanás y sus huestes espirituales, pero en Cristo tenemos la victoria sobre las tinieblas. De manera que el nuevo propósito se experimenta cuando renovamos nuestra mente por medio de la palabra de Dios, aceptando la obra de Cristo en la cruz y creyendo en la presencia de Dios dentro de nosotros. Muchos tratarán de recordarnos lo que un día fuimos, pero es ahí donde debemos afirmar que esa persona ha muerto y ha nacido una nueva en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos confirmar la presencia de Cristo y nuestro nuevo nacimiento? La respuesta la podemos encontrar en Romanos 10, versos 9 y 10. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que este verso señala dos cosas importantes: creer en Jesucristo y confesar el nombre del Señor. Y nosotros lo hemos hecho. Creemos en Cristo, hemos confesado el nombre del Señor. Por eso somos salvos, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Han sido hechas nuevas. De tal forma que muchos vendrán a nosotros a pedir oración por la enfermedad, por su necesidad, por sus negocios. Y es ahí donde debemos mostrarles que su problema no son esas cosas, sino que es la ausencia de Cristo en sus vidas. Llevarlos a Cristo para que le acepten y reciban en el corazón. Mientras una persona no reciba a Jesús, será imposible que experimente poder sobre sus circunstancias. Para comprender un poco más el estado de una persona sin Cristo, podríamos hacer una lectura de Juan capítulo 8 y Romanos capítulo 7. Allí en estos versos nos describe el estado en el que se encuentran las personas que no han nacido de nuevo. De manera que el nuevo propósito podría resumirse en que empezamos a buscar las cosas del reino de los cielos, vivir una vida para Dios y alcanzar a otros para que conozcan a Jesucristo. Es importante que reiteremos esto. El nuevo propósito puede resumirse en buscar las cosas del reino de los cielos, vivir una vida para Dios y alcanzar a otros para que conozcan a Jesucristo.
Y esto es posible porque nuestra naturaleza pecaminosa fue quitada y ahora hemos recibido la naturaleza santa y gloriosa de Dios dentro de nosotros. Finalmente, quiero invitarte para que revises algunos versos bíblicos y puedas descubrir las características de una nueva vida en Cristo. Es importante que tomes nota de estos versos bíblicos, los busques y encuentres la verdad que se encuentra en cada uno de ellos. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Mateo 5:44. Mateo 5:44. Marcos 11:25-26. Marcos 11:25 y 26. Gálatas 5:22 y 23. Gálatas 5:22 y 23. Gálatas 5:24. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan 2, 6. Así que, mis hermanos, ahora que estamos en Cristo, Dios ha creado una persona que nunca antes había existido. Así que ánimo y sigue.